Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman y Demet Özdemir organizaron una noche inolvidable y misteriosa que dejó a todos con la boca abierta. Descubre qué pasó en su exclusiva y secreta noche de henna, donde los paparazzi quedaron fuera y las emociones estuvieron a flor de piel. La celebración de la noche de henna de Can Yaman y Demet Özdemir ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento. Aunque la pareja ha sido muy reservada respecto a los detalles de este evento, se ha filtrado información suficiente para dejar a todos los fans y seguidores intrigados. Lo que más ha sorprendido es que la fiesta se realizó de manera estrictamente privada, sin acceso a la prensa, lo que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones. La noche de henna, una tradición emocional y significativa en la cultura turca, fue planeada con lujo y sofisticación. Fuentes cercanas afirman que el lugar fue decorado con miles de flores blancas, velas aromáticas y detalles en dorado, creando un ambiente íntimo y mágico. La lista de invitados fue selecta, y muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo asistieron en estricto secreto. Entre los nombres que logramos confirmar estuvieron Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Atagül y Burak Özçivit, quienes llegaron al lugar con discreción y sin hacer declaraciones a la prensa. Queríamos que fuera una noche solo para nosotros y nuestros seres queridos, sin flashes ni titulares, habría dicho Can Yaman a sus invitados al inicio del evento. Por su parte, Demet Özdemir lucía radiante con un vestido tradicional de henna en tonos rojos con bordados dorados. Al entrar al salón, todos los presentes se pusieron de pie en señal de respeto, mientras sonaba una música tradicional que hizo emocionar a más de uno. Lo que más llamó la atención fue la decisión tajante de la pareja de no permitir ningún tipo de cobertura mediática. Se dice que incluso se retiraron los teléfonos móviles a la entrada del evento para evitar cualquier filtración. Es un momento que queremos guardar en nuestros corazones, no en las redes sociales, comentó Demet a una amiga cercana. La noche transcurrió entre risas, lágrimas de emoción y momentos íntimos compartidos solo entre amigos. Hande Erçel, muy cercana a Demet, fue vista abrazándola emocionada durante uno de los discursos. Se escuchó decir, «Nunca te había visto tan feliz, Demet. Esta noche es mágica». Por su parte, Burak Özçivit fue quien llevó el ritmo en la pista de baile, animando a todos con su carisma. Kerem Bürsin también tuvo un papel importante en la velada, interpretando una canción dedicada a la pareja. Su voz emocionó a los presentes, y al terminar recibió una ovación. Can, visiblemente emocionado, se levantó y dijo, «Gracias, hermano. Esta noche no la olvidaré jamás». Después de las palabras de Can, el ambiente se volvió aún más íntimo. Se sirvieron platos tradicionales turcos que deleitaron el paladar de los asistentes, desde dolma hasta börek y baklava, todo preparado por un chef de renombre traído especialmente desde Gaziantep. El menú fue diseñado para evocar recuerdos de la infancia de los novios, con sabores que conectaban directamente con sus raíces. Más tarde, comenzó la ceremonia simbólica de la henna. En el centro del salón, se colocó un cojín de terciopelo rojo donde Demet se sentó mientras las mujeres del evento formaban un círculo a su alrededor. Una anciana, según se dice una tía lejana de Can que vino desde Esmirna solo para esta ocasión, llevó la henna en una bandeja decorada con velas encendidas. La música se detuvo un momento, y todos guardaron silencio mientras la pasta rojiza se aplicaba en las manos de Demet. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y su madre, también visiblemente conmovida, le susurró algo al oído que solo ella pudo escuchar. En ese instante, las luces se atenuaron, y comenzó una danza lenta liderada por Demet y Can. A pesar del entorno festivo, la solemnidad del momento capturó a todos. Fue una danza cargada de sentimientos, con miradas profundas que hablaban de una historia que solo ellos dos conocen en su totalidad. El silencio fue reemplazado por aplausos cuando terminó la canción, y los novios se abrazaron con fuerza. Uno de los momentos más comentados por los asistentes fue cuando se proyectó un breve video preparado por los amigos más cercanos de la pareja.
En él, se veían imágenes inéditas de sus primeros encuentros en el set de la serie que los unió, risas detrás de cámaras, viajes juntos, y mensajes de cariño grabados por sus seres queridos. Incluso apareció un breve saludo de su equipo de rodaje desde Italia, donde Can ha trabajado en sus últimos proyectos. Más avanzada la noche, los invitados comenzaron a compartir anécdotas y deseos para los novios. Andersel recordó entre risas cómo Can la ayudó a superar un mal momento personal, y Kerem Bürsin, con una copa en la mano, brindó diciendo: «Si hay algo que admiro de ustedes, es la forma en que se cuidan sin necesidad de palabras. Eso es amor del verdadero». El evento no solo fue un derroche de emociones, sino también de elegancia. Cada detalle fue pensado con esmero, desde los centros de mesa con orquídeas y jazmines, hasta las invitaciones escritas a mano en papel artesanal. La música, cuidadosamente seleccionada, pasó de los acordes tradicionales a suaves melodías románticas internacionales que acompañaron a los invitados durante el resto de la velada. Antes de que la noche terminara, Demet tomó la palabra. Visiblemente emocionada, agradeció a todos los presentes: «Ustedes son nuestra familia elegida. Gracias por guardar este momento en secreto, por respetar nuestra intimidad y por estar aquí con el corazón abierto. Esta noche no solo celebramos una tradición, sino la unión de dos almas que decidieron caminar juntas». Can, tomándola de la mano, añadió: «La fama es efímera, pero los momentos como este son eternos. Por eso decidimos hacerlo así, lejos de los reflectores. Hoy, más que nunca, sabemos quiénes somos y lo que queremos construir». Con estas palabras, comenzó el cierre del evento. Una última canción envolvió el ambiente, y una lluvia de pétalos blancos cayó desde lo alto, sorprendiendo a todos. Los abrazos, las sonrisas y los susurros se multiplicaron. Nadie quería irse, y todos sabían que habían sido parte de algo irrepetible. A pesar del secretismo, algunos detalles han comenzado a circular por redes sociales, alimentando la curiosidad de los fans. No hay fotos oficiales, pero los rumores no se han hecho esperar. Algunos hablan de una posible boda en Italia, otros de un retiro espiritual previo a la ceremonia, pero lo único cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que su historia está más viva que nunca, y que el amor, cuando se cuida con silencio, florece con más fuerza. Los seguidores de la pareja no tardaron en llenar las redes con mensajes de apoyo y teorías sobre lo vivido en esa noche mágica. Hashtags como #noche de Can Demet y #amor en secreto se volvieron tendencia mundial, a pesar de que no hubo ni una sola imagen oficial publicada. Esto solo reafirma el magnetismo que la pareja sigue generando, incluso cuando deciden alejarse de los focos. Mientras tanto, Can y Demet han vuelto a desaparecer del ojo público, dejando claro que su prioridad ahora es su relación y el nuevo capítulo que están escribiendo juntos. Quizás pronto tengamos noticias de una boda íntima, de nuevos proyectos profesionales compartidos, o simplemente del día a día de una pareja que, más allá del glamour, solo busca ser feliz. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría ver más sobre la boda de Can y Demet? Te leo. Hasta el próximo video.